Hola a todos, mi nombre es Ignacio Millán, trabajo en la academia y os quería dar la bienvenida al vídeo tutorial de subrayado. Como ya todos sabéis, el contenido que tenemos para estudiar en el examen MIR es muy extenso, disponemos de muchos manuales de muchas asignaturas y muy densos, entonces no podemos pretender sabernos todo de todos porque sería imposible, necesitaríamos años para estudiar el examen y obviamente no es factible. Entonces tenemos que elegir la información que nosotros queremos estudiar para hacer un buen examen y por tanto sacar preguntas, que es lo que nos interesa. Para ello vamos a dar unas nociones básicas de cómo subrayar bien un manual. Vamos a utilizar dos colores, el naranja y el amarillo. Con el color naranja vamos a subrayar aquellas ideas que son muy importantes, que son ideas fundamentales, puesto que nos definen la enfermedad o criterios diagnósticos o ideas que ya han sido preguntadas en el examen MIR y que por tanto pueden volver a ser preguntadas. Y con el color amarillo subrayaremos aquellas otras ideas que también son importantes, pero de una forma menor, y que son importantes porque lo que hacen es complementar las ideas que previamente hemos subrayado en naranja. Luego hay que decir que hay un montón de ideas, un montón de letras de párrafos que ni siquiera subrayaremos, puesto porque son ideas prescindibles o porque ya nos las sabemos de la carrera o porque son fácilmente deducibles. Por tanto, no vamos a perder tiempo en subrayar todas estas ideas que, como ya os digo, son prescindibles. Para ilustrar esto, lo mejor es poner dos ejemplos. Vamos a coger el manual de cardiología en el capítulo de la angina estable y vamos a ir desglosando los párrafos para ver qué importancia tienen cada una de las ideas. Empezamos a leer el capítulo de angina estable en cuanto a la clínica se refiere. La angina es la traducción clínica de una isquemia miocárdica transitoria, siendo su causa más frecuente la aterosclerosis coronaria. Bien, es una idea importante, la vamos a subrayar en amarillo, pero isquemia miocárdica transitoria la vamos a subrayar en naranja porque es el trasfondo de lo que está pasando en la clínica de la angina. El enfermo característico es un varón de más de 50 años con factores de riesgo coronario, tabaquismo, diabetes, dislipidemia, hipertensión, que presenta cuando realiza ejercicio de una determinada intensidad o padece estrés emocional o presión retroesternal, que comienza progresivamente y desaparece paulatinamente con el reposo o la nitroglicerina sublingual, durando los episodios generalmente menos de 10 minutos. Fijaros qué párrafo más largo, qué denso. Vamos a desglosarlo. Subrayaríamos ideas importantes en amarillo. Varón de más de 50 años, factores de riesgo coronario, y no preciso subrayar cada uno de los factores de riesgo que van dentro del paréntesis, porque eso o ya me los sé de la carrera o los puedo deducir, entonces me los puedo leer para darle una lectura comprensiva, pero no preciso subrayarlos. Y el resto del párrafo hasta el punto seguido lo subrayaríamos en amarillo. Pero ahora bien, ejercicio, estrés emocional o presión retroesternal y con el reposo o la nitroglicerina sublingual lo subrayaríamos en naranja, puesto que son las ideas que me están definiendo la angina estable, a quién se produce y cómo se produce. Entonces son ideas muy importantes que tengo que subrayar en naranja. Seguimos leyendo. Cuando solo aparecen dos de esas tres características, se habla de angina atípica, probable. Bien, es una idea importante, me la tengo que subrayar en amarillo. Esta opresión o pesadez puede irradiarse a otras zonas, miembros superiores hasta los dedos, precordio, mandíbula o dientes, interescapular y acompañarse de otros síntomas como disnea o cuadro vegetativo, sudoración fría, ansiedad, náuseas, astenia, sensación de muerte inminente. ¿Tengo que subrayar todo esto? No. Subrayaríamos en amarillo, puede irradiarse a otras zonas y las zonas me las leo y subrayaríamos en amarillo y acompañarse de otros síntomas, y los síntomas me los leo. Continuamos leyendo. El dolor de origen coronario rara vez se localiza por debajo de la región umbilical o por encima de la mandíbula. ¿Qué voy a subrayar de aquí? Nada. No voy a subrayar nada porque en el párrafo anterior ya me decían dónde se localizaba el dolor coronario. Entonces lo que no voy a hacer es subrayar dónde no se localiza. Esto es una idea que es totalmente deducible si ya me he subrayado el párrafo anterior. Así que pasamos al siguiente párrafo. El dolor agudo o migratorio, o cuando es sordo y prolongado, localizado en la región submamaria, frecuentemente a punta de dedo, rara vez se debe a isquemia miocárdica. Existen otras situaciones que producen dolor torácico
y que requieren diagnóstico diferencial con la angina de pecho. Vamos a ver qué información me es aquí muy importante o importante. Ninguna. Es información totalmente prescindible porque yo, como os he comentado en el párrafo anterior, me decía qué tipo de síntomas y a dónde se irradiaba. Entonces, esto es información prescindible de la que no tengo que subrayar nada. Continuamos leyendo. A veces la angina sigue un patrón circadiano, siendo menor el umbral de esfuerzo por las mañanas, en el periodo postprandial o con el frío. Aquí hay ideas importantes, por tanto subrayaremos en amarillo, la angina sigue un patrón circadiano, subrayaremos en amarillo menor, mañanas, postprandial y frío. Las mujeres presentan síntomas atípicos con más frecuencia. ¿Esto es importante? Sí. Entonces esta línea la subrayaremos en amarillo. Cuidado con el siguiente párrafo que vamos a ver a continuación, que tiene ideas muy importantes, muy entremezcladas y que por tanto vamos a desglosar a la hora de realizar un buen subrayado. Vamos a empezar a leerlo. Cuando en un paciente con angina estable los episodios comienzan a aparecer al permanecer en reposo, o se hacen más prolongados, o aparecen de forma más intensa con esfuerzos progresivamente menores a lo largo de 4 semanas, se dice que la angina se ha inestabilizado y se conoce como angina inestable. Bien, hasta aquí vamos a subrayar todo en amarillo, son ideas muy importantes, pero vamos a resaltar las que son fundamentales, muy importantes y que por tanto tienen que ir en naranja. Fijaros, aparecer al permanecer en reposo, se hacen más prolongados, aparecen de forma más intensas con esfuerzo progresivamente menores a lo largo de 4 semanas. Y angina inestable. Todas estas ideas tienen que ir en naranja, porque lo que están haciendo es definirme la angina inestable. Angina o tipos de angina inestable. Entonces son ideas que no puedo pasar por alto. Y además, si os fijáis, ya han sido preguntadas en examen MIR porque cayeron en una pregunta del año 98-99. Continuamos. Asimismo, se considera angina inestable la que, siendo de reciente comienzo, 2 meses desde el episodio inicial, produce una marcada limitación en la actividad habitual del paciente. Igualmente, estas son ideas importantes, las voy a subrayar en amarillo, pero voy a resaltar en naranja, de reciente comienzo, produce una marcada limitación en la actividad habitual del paciente, porque también me están definiendo la angina inestable. Vamos a seguir poniendo más ejemplos, ahora con el manual de reumatología, con el capítulo de la artritis reumatoide, para que veamos cómo tenemos muchos párrafos y realmente las ideas que nos interesan son unas cuantas. Empezamos a leerlo. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica, sistémica, inflamatoria, de etiología desconocida, que afecta de forma predominantemente a las articulaciones periféricas, produciendo una sinovitis inflamatoria con distribución simétrica, que provoca destrucción del cartílago, con erosiones óseas y deformidades articulares en fases tardías. Fijaros qué párrafo más largo, tiene comas, pero casi no llegaba al punto. ¿Necesito saberme todo esto? No. Hay ideas muy importantes dentro, pero las tengo que localizar. Por tanto, subrayaremos en naranja enfermedad crónica sistémica inflamatoria, etiología desconocida, simétrica, destrucción y erosiones, porque son ideas fundamentales que me están definiendo a la artritis reumatoide. La evolución de la artritis reumatoide es variable, desde un proceso oligoarticular breve y con lesiones articulares mínimas hasta una poliartritis progresiva con deformidades articulares importantes. La mayoría tiene una evolución intermedia. La prevalencia de la artritis reumatoide es cercana al 0,8%. En España es del 0,5%, similar a la de otros países europeos. Es más habitual su debut en la 4ª y 5ª década de la vida y su afectación en las mujeres 3,1, aunque esta tendencia disminuye en las edades avanzadas y en las formas seropositivas de la enfermedad. Igual, fijaros qué información más extensa, no ha sido nunca preguntado, son datos puramente epidemiológicos que yo tengo que saber una noción, que por tanto la voy a subrayar en amarillo, que es más frecuente en mujeres. Por tanto, subrayaremos en amarillo mujeres 3,1. En cuanto a la anatomía patológica de la artritis reumatoide, en el estudio anatomopatológico se aprecia un aumento de estas células de revestimiento junto con inflamación perivascular por células mononucleares. Bien, información prescindible. No subrayamos nada hasta aquí.
La sinovial aparece edematosa y sobresale en la cavidad articular con proyecciones vellosas, panus sinovial. Pues esto es una idea muy importante porque me está explicando el sustrato anatomopatológico de la artritis reumatoide, que es el panus sinovial, y este es el encargado de producir enzimas que producen destrucción a otros tejidos. Por tanto, subrayo esto en amarillo y panus sinovial en naranja. Este panus produce gran cantidad de enzimas de degradación que dañan los tejidos. Como lo acabo de decir, es una idea importante, por tanto lo subrayaremos en amarillo. La célula infiltrante predominante es el linfocito T. Nadie tiene que tener dudas que esto es una idea muy importante. Nos está hablando de cuál es la célula fundamental en la artritis reumatoide y por tanto es una línea que tiene que ir subrayada en naranja. Las células CD4 positivas colaboradoras predominan sobre las CD8 supresoras y suelen hallarse en íntima vecindad con los macrófagos HLA-DR positivo y células dendríticas. Bien, pues hasta aquí son ideas que no me aportan más, pero eso sí, CD4 tengo que subrayarlo en naranja porque es el fenotipo más predominante de los linfocitos T y por tanto el que en mayor cantidad vamos a encontrar en la artritis reumatoide. Las CD8 pertenecen sobre todo al fenotipo citotóxico y no al supresor. Bueno, es una idea importante, la subrayaré en amarillo porque me está diciendo que las células CD8 que hay en la artritis reumatoide son de fenotipo citotóxico y entonces es una idea importante. Si analizamos ahora todo este párrafo, vemos que además ha sido preguntado ya en el examen MIR en el año 2007, 2008 y 2002, 2003. Por tanto, nos ayuda a pensar que si ya estas ideas que habíamos subrayado en naranja eran importantes, ahora lo siguen siendo más porque ya han sido preguntadas. Yo creo que con estos ejemplos que hemos puesto nos podemos hacer una idea de cómo es la mejor manera de subrayar este tipo de material y de preparar una buena base de estudio para el examen MIR, así que con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos.